¿Ya están listos para la palabra? ¿Sí? Pues gracias a Dios. Abran su Biblia, por favor, 2 Corintios capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 9. Este es el tema número 17 de la serie Principios de Vida. Y el principio que vamos a ver hoy, yo le he puesto: su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Dice así, 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a hacer una breve oración para pedirle al Señor precisamente de su gracia. ¿Les parece? Cierren sus ojos. Padre bueno, amado Dios y Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias porque podemos estar delante de ti, entrar hasta tu misma presencia confiadamente, porque tú nos has abierto un camino vivo para poder transitar por él a través de tu sacrificio. Gracias por traernos aquí, porque nos reúnes en tu nombre. Eres tú quien es el motivo de estar aquí congregados, para engrandecerte, para glorificarte con todo lo que somos, con nuestro espíritu, alma y cuerpo, de manera que todo lo que pensemos, todo lo que sintamos, todo lo que hagamos glorifique tu nombre. Toma control de nuestras vidas, toma control de la vida de mis hermanos, toma control de sus sentidos, de sus miembros. Hazlos estar atentos a tu palabra, así como lo hiciste con Lidia, que captaste su atención para que pudiera estar atenta. Que también mis hermanos puedan estar atentos a tu voz, para que tú hables, penetres sus corazones y transformes sus vidas. Que renueves su entendimiento, para que puedan comprender cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, también mi vida, mis palabras, los pensamientos, la meditación de mi corazón, para que sean gratos delante de ti, y que todo lo que se haga, todo lo que se hable y se exprese, sea algo que suba como un incienso de olor grato ante tu presencia. Muchas gracias, amado Dios, por permitirnos estar aquí, que no sea un tiempo vano, sino que sea un tiempo muy bien aprovechado. En el nombre de Jesús, amén. Su gracia es suficiente, eso es lo que vamos a ver en esta noche. Es el deseo de Dios, hermanos, que aprendamos que su gracia es suficiente en medio de cualquier necesidad y en medio de cualquier dificultad. Y cuando hablamos de suficiente, hablamos de que no se necesita nada más, ¿verdad? Es como cuando tú pides algo de comer y te dicen, ¿quieres algo más? No, ya es suficiente, porque ya tienes todo lo que necesitas. Es lo mismo cuando hablamos de que la gracia del Señor es suficiente ante cualquier necesidad y cualquier dificultad. Estamos hablando que su gracia nos va a proveer todo lo que necesitamos para permanecer de pie en medio de esa necesidad o en medio de esa dificultad. De manera que, teniendo su gracia, no debemos afanarnos y mucho menos caer en desánimo cuando las cosas no marchen como nosotros esperamos o queremos que marchen. Porque es en los momentos en donde hay mayor debilidad, donde mostramos esa mayor deficiencia humana, donde sentimos que las cosas salen fuera de nuestro control, que la gracia de Dios se revela, la gracia de Dios se manifiesta para fortalecernos, para proveernos, para darnos la victoria. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros
hemos podido experimentar esa gracia de parte de Dios en nuestras vidas? ¿Has podido experimentar esa gracia suficiente? De manera que, aunque las cosas no están dentro de tu control, aunque te sientes débil ante las circunstancias, sientes que no puedes hacer más, sabes que esa gracia te es suficiente y no necesitas nada. Nosotros como hombres, hablando género humano, hombres y mujeres, somos personas con mucha imaginación, ¿sí o no? Desde pequeñitos imaginamos, pues ahí ves los unicornios, ¿verdad? ¿A quién se le ocurrió un caballo con un cuerno en la frente? Somos personas con mucha imaginación. Ahora, cuando crecemos, seguimos con esa imaginación. Solemos planear, solemos soñar en cosas que van mucho más allá de la realidad. Vivimos incluso en un cuento de hadas. ¿Cuántas mujeres siguen esperando el príncipe azul? O esperando que su sapo esposo, un día de estos, con un beso, se transforme en príncipe. Así somos, solemos soñar en cosas que no son reales, van más allá de la realidad. Ahora, esa misma imaginación nos hace buscar maneras extraordinarias para estar satisfechos o para querer arreglar las cosas o arreglar incluso nuestras propias vidas. Esa imaginación nos lleva a planear todo de una manera que solo en tu mente podría funcionar. Y queremos que así se arreglen las cosas. Es que si pasa esto y luego llega esto, luego cae un avión aquí, y luego a alguien se le cae el equipaje y ya tienes todo planeado, pero en tu mente. Y es algo que carece de sentido común o de lógica incluso. Es imaginación. Y queremos todo resolverlo con la imaginación, con el razonamiento humano. Nos saca de la realidad que estamos viviendo, de modo que no nos permite trabajar adecuadamente mientras no aprendamos a ver la realidad. Muy difícil podremos trabajar en ella si no la vemos. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad. Cuando hay una enfermedad, inmediatamente comenzamos a imaginar posibles curas. Y ahí están los que se toman y se comen lo que sea, imaginando que eso los va a sanar. Imagínate que de repente yo sin querer coma esto y eso me sane. Y vivimos en la locura. Y pensamos que la solución a nuestras vidas es el estar sanos o el ser sanos. También cuando hay escasez económica o hay una fuerte necesidad. ¿Cuántos han tenido necesidades económicas? Pero de verdad, no nada más de esas de que ya no pude ir a Six Flags. No, necesidades de verdad económicas, que no tienes a veces que comer. ¿Y cuántos de ustedes han imaginado que van caminando y se encuentran una paca de dinero tirado en el piso? ¿Les gusta jugar con la imaginación, sí o no? Vamos caminando y que de repente me encuentro un billete de 500. Y la necesidad económica nos hace encontrar o nos hace buscar soluciones que solamente están en la imaginación. ¿Qué digo? Yo no dudo que Dios lo pueda hacer, ¿verdad? Pero nos gusta imaginar demasiado. Imaginamos que nos encontramos ese dinero tirado que va a resolver nuestra vida. Y de repente estás hundido en deudas e imagínate que un día pasara alguien y me aventara una bolsa con dinero. Y imaginamos demasiado. Y en esa imaginación queremos resolver los problemas que tenemos.
A muchas mujeres o muchos hombres les gusta imaginar la forma en la que conocerán al amor de su vida. Imagínate que voy, que me encuentre y que nos flechemos y empiezan a imaginar y piensan que por eso ya toda su vida matrimonial está resuelta y será el amor platónico para siempre, aunque no conozcan ni si le gustan los calcetines limpios o sucios. Solemos depender demasiado de nuestra imaginación, pero el problema está en que esa imaginación, ese razonamiento nos lleva a olvidarnos de la gracia de Dios, nos impide depender de la gracia de Dios. Es más, a veces nos olvidamos que existe una gracia de parte de Dios para cada circunstancia, para cada situación, para cada necesidad. Es una gracia que sí trae soluciones verdaderas, no como la imaginación, que a veces perdemos 10 meses imaginando un proyecto que no tenía ni pie ni cabeza. Mas sin en cambio la gracia de Dios sí resuelve. La gracia de Dios sí nos ayuda verdaderamente en medio de la necesidad. Ahora, se entiende que en el mundo tendremos aflicción. Eso lo dijo el Señor Jesucristo y es una verdad absoluta y una verdad que hemos comprobado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida han tenido aflicción? No los mismos que levantaron la mano hace rato que tenían necesidad económica o que alguna vez tuvieron necesidad económica. Bueno, se entiende que en el mundo tendremos aflicción. Una aflicción que lo que puede provocar es que nosotros tratemos precisamente de encontrar soluciones que no son reales, soluciones que surgen del razonamiento humano. Ahora, estas aflicciones producen muchas cosas humanas, muchas emociones, muchos sentimientos desbordados, pero el Señor Jesucristo no se quedó solamente con la frase en el mundo tendrán aflicción. No dijo el Señor, en el mundo tendrán aflicción, y todos esperando así como, a ver qué más dice, y Él diga, no, yo nomás le estoy advirtiendo. En el mundo tendrán aflicción. No. La segunda parte del texto es, confíen. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Ahora, este confíen no es otra cosa sino el derramamiento de toda su gracia a favor nuestro. Si el Señor nos dice confíen en un mundo de aflicciones, lo que nos está diciendo es esperen y estén tranquilos porque yo voy a derramar abundante gracia a su favor. Lo cual, pues es algo muchísimo mejor que el querer resolver las cosas con la imaginación o nuestro razonamiento humano. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Su gracia derramada, dice Juan el apóstol en su evangelio, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La tomamos de Jesucristo. Esa gracia sobre gracia que necesitamos en el día a día. Y que nos permite seguir confiando y seguir avanzando en la vida cristiana. Y como hijos, hermanos, podemos participar de esa plenitud y de esa gracia cada día de nuestras vidas. Como hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Por fe, dicen algunos. Sí, pues es por fe, ¿no? Si tú eres hijo de Dios, entonces tú tienes la seguridad de que Dios derrama gracia todos los días sobre tu vida.
Una gracia sobre gracia y que de su plenitud y de su gracia tú puedes tomar cada día. Ahora yo te pregunto, ¿será necesaria la gracia de Dios en la vida del cristiano? Por supuesto que sí. Pero vamos a ver qué significa gracia. La palabra gracia es la palabra caris, es de donde viene la palabra carisma, que también se deriva lo que conocemos como dones, los carismas del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Pero esta palabra caris, en su significado de una manera muy sencilla, es el favor de Dios. Así es gracia. Cuando hablamos de gracia hablamos del favor de Dios que se otorga de manera inmerecida. Y como hijos de Dios podemos gozar de esa gracia porque no merecemos ni la salvación, no merecemos ni ser hijos de Dios, ni tampoco merecemos que nos dé su favor todos los días. Mas sin en cambio el Señor lo da. Y eso se llama gracia. Es el favor de Dios que se otorga de forma inmerecida, sea para preservación, como en el caso del mundo. Dios preserva el mundo por su gracia, no lo destruye por su gracia, sea para salvación en el caso del creyente, o para capacitar al cristiano en determinada circunstancia o determinada situación. Es un favor especial que Dios da, que Dios derrama para preservar, para salvar o capacitar. Y como cristianos necesitamos de esa gracia. Una persona dijo, gracia es que aunque el hombre se merece que Dios esté en su contra, Él está a su favor. Eso es gracia. Aunque nosotros merecemos que Dios esté en nuestra contra, Él está a nuestro favor. ¿No es algo maravilloso? Tú te mereces la ira de Dios, el juicio de Dios, mas sin en cambio se da a cambio su amor, su benevolencia, su bondad. Y eso se llama gracia. Y eso es lo que significa gracia en una manera muy específica y concreta, que Dios está a nuestro favor. Dile que tienes a un lado, Dios está a tu favor si eres hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, Dios está a nuestro favor, hermano. Y eso se llama gracia. Es el amor de Dios en acción a favor de los que son suyos. El amor de Dios en acción a tu favor. Por eso su gracia es suficiente. Porque es este Dios todopoderoso obrando a nuestro favor en todo tiempo. Su amor operando activamente a nuestro favor todos los días de nuestra vida. Aun cuando no lo merecemos, eso se llama gracia. Y su gracia es suficiente. Y el hombre, o más específicamente nosotros los cristianos, necesitamos el favor de Dios en nuestras vidas. Todos los días. Porque esta gracia de Dios es el ingrediente clave en nuestro caminar como hijos de Dios en este mundo. Es el favor de Dios lo que nos permite seguir avanzando en la confianza de que Dios está a nuestro favor. Imagínate, mi hermano, que camináramos sin la gracia de Dios. No pudiéramos avanzar, diéramos 2, 3 pasos, y si Dios no estuviera a nuestro favor, en su soberanía, en su providencia, organizando todo para tu crecimiento, para tu desarrollo, para el cumplimiento de sus planes perfectos de bien y no de mal para contigo, ¿dónde estaríamos? Completamente arruinados. Las necesidades, las dificultades no tendrían una solución real.
Mas sin en cambio la gracia de Dios se manifiesta y entonces los hijos de Dios podemos seguir creciendo en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro favor. John Wesley decía eso. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. De manera que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso debe de fortalecernos todos los días de nuestra vida. Es algo que tenemos que recordar en cada una de nuestras luchas antes de comenzar a querer imaginar cosas, soluciones que como cristianos no nos es permitido imaginar. Antes de que comiences a idear tus propios planes, a imaginar soluciones fuera de la lógica, del sentido común, o incluso a querer solucionar cosas usando artimañas que van en contra de la palabra del Señor, recuerda que si tú eres hijo de Dios, tú tienes la gracia de Dios, es decir, que Dios está a tu favor, aunque las cosas parezcan que no está Dios a nuestro favor. Antes de que comencemos a decir, es que siento que Dios me ha abandonado. Si Dios te hubiera abandonado, estuvieras completamente pervertido, corrupto y sin posibilidad alguna de acercarte a Dios. Tu corazón estaría completamente endurecido. Ese es alguien a quien Dios ha abandonado. Cuando Dios abandona a alguien, su corazón se vuelve duro, insensible a todo lo que es Dios, sin remordimiento, sin cargo de conciencia y mucho menos arrepentimiento. Si tú no te sientes así, no, Dios no te ha abandonado. Y si tú eres un hijo de Dios, Dios jamás te va a abandonar. Su gracia siempre estará contigo. El favor de Dios siempre estará contigo. Antes de que comencemos a imaginar que en medio de una circunstancia difícil es que Dios me está castigando. Porque es lo primero que pensamos, ¿sí o no? Como somos pecadores y fallamos constantemente, de repente fallamos en algo y pasa algo malo, inmediatamente es que Dios me está castigando. A ver, espérate, es que no estás conociendo a Dios. Dios no me escucha. Todas estas cosas salen de la imaginación y bíblicamente no tienen lógica para un hijo de Dios, para alguien que es cristiano. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que su gracia es suficiente y que de su plenitud y de su gracia tomamos todos. La única forma en la que Dios no nos escucha y se aparta es que permanezcamos aferrados al pecado, que permanezcamos en la soberbia, en el orgullo. Es ahí donde dice Dios que Él se aparta de los orgullosos, los soberbios, los altivos. Pero Dios no se aparta en las circunstancias difíciles. Cuando las cosas se están poniendo complicadas, Dios no se aparta, a su favor estará contigo, siempre tratando de fortalecerte, consolarte, ayudarte. Dice la Escritura, mostrándote la salida antes de que llegues a un punto en el que no puedes soportar, porque es su gracia la que nos sustenta y la que nos sostiene. Al menos que alguien permanezca en el pecado, entonces Dios no lo escucha, se aparta, y si es su hijo, lo castiga, lo disciplina, lo azota, pero con el fin de regresarlo a sus caminos. Pero si como hijos, como cristianos, mantenemos un corazón contrito y humillado delante de Él, el Señor jamás nos desprecia, jamás. Y su gracia sigue presente en nuestras vidas para que sea Él siempre el suficiente. Siempre, hermanos, habrá sufrimientos. ¿Cuándo? Siempre. Siempre habrá sufrimientos. Pero Dios no va a permitir un sufrimiento simplemente porque no le interese que sufras. Si sufre allá Él, a mí no me interesa. Ese no es el pensamiento de Dios.
Al contrario, Dios nos vio completamente perdidos en las tinieblas y Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Vio nuestra necesidad y fue movido a compasión. Y envió a su Hijo para darnos la oportunidad de tener la vida eterna por medio de la fe en Él, para salvarnos por su gracia. De manera que Dios no permite un sufrimiento simplemente porque no le interese, sino que lo permite porque seguramente a la postre, por medio de ese sufrimiento te va a hacer bien. Es como una cirugía, ¿verdad? Cuando llegan y te hacen una cirugía, bueno, te causan una herida, te abren, te dejan todo, a las mujeres en las cesáreas, todas adoloridas por dentro, inflamadas de todo el movimiento que hubo. Pero a la postre es para bien. En muchas ocasiones las circunstancias que nos producen dolor y sufrimiento, Dios las permite como un instrumento para guardarnos y mantenernos en sus caminos. De manera que si tú eres hijo de Dios y estás sufriendo, considera la gracia de Dios en todo eso. Que quizás sea una forma para guardar tu vida, para mantenerte en sus caminos, no simplemente porque no le interesa que sufras, porque sufrimiento siempre va a haber, pero para los hijos de Dios su gracia nunca va a faltar. Siempre estará presente la gracia de Dios en medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier dificultad. Tenemos como ejemplo la lucha de Pablo en el pasaje que leímos inicialmente. Su aguijón, así lo menciona Pablo, su aguijón. Ahora, Pablo se identifica por las Escrituras como un hombre de carácter sólido en el Señor, ¿sí o no? Es un hombre de ejemplo en la vida cristiana. Su carácter era sólido en Cristo Jesús. Alguien que se había dispuesto a pasar cualquier cosa por amor al Señor Jesucristo. Muy pocas veces se le ve a Pablo con queja, muy pocas veces se le ve buscando algo para sí mismo. No, Pablo siempre dispuesto a renunciar, siempre dispuesto a soportar, siempre dispuesto a sufrir. Mas dentro de su desesperación para con los corintios, porque de todas las iglesias registradas en las Escrituras, los corintios era la iglesia más difícil. Era una iglesia sumamente carnal. ¿Y cuántos saben que donde hay gente carnal hay continuos pleitos, contiendas, divisiones, envidias, pecados, etcétera? Y eso es difícil de tratar, ¿verdad que sí? Porque hay desobediencia. Bueno, dentro de su desesperación, el apóstol Pablo, en relación a la iglesia de Corinto, que su segunda carta básicamente es una defensa a su apostolado, dentro de su desesperación, el apóstol Pablo confiesa una de las que probablemente fueron sus más grandes luchas: su aguijón a causa de su soberbia o de su posible soberbia. Un padecimiento que le causaba tanto dolor que él mismo lo identifica como un mensajero de Satanás. Ahora, yo pregunto, ¿un mensajero de Satanás, supongamos, hablando en un lenguaje figurado, sería amigable contigo? Alguien que viene de parte de Satanás vendría y te diría: oye, ¿qué onda? Pues mira, es un enemigo completo de nuestras almas como cristianos. Bueno, este mensajero de Satanás, como el apóstol Pablo identifica su padecimiento, le causaba un dolor a tal grado que lo llevó a revelar una de sus
de sus debilidades, ¿no?, del apóstol Pablo. Los padecimientos que Pablo enfrentó antes nos hacen ver que él no era un hombre fácil de quebrar, las circunstancias no lo doblaban fácilmente. Si tú vamos a abrir 2 de Corintios capítulo 11, desde el versículo 19. El apóstol Pablo hace una defensa de su apostolado, porque los corintios eran muy torpes para discernir, para distinguir. Ellos aceptaban a los que no venían de Dios como de Dios, y al que venía de Dios lo tachaban de un falso apóstol. Y Pablo les dice en su segunda carta, capítulo 11, versículo 19: porque de buena gana toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos, a causa de que ya se les había presentado el evangelio. Pero ellos seguían tolerando a los necios. Pues toleran si alguno los esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma lo suyo, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas, lo toleran. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, dice, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son todos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco lo digo. Yo más. Y comienza a listar sus padecimientos, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Bueno, Pablo no era un cristiano fácil de quebrar. En otras palabras, Pablo no renegaba por cualquier cosa. Pablo no menospreciaba la gracia de Dios por cualquier cosa. Él había pasado de todo. Y en todas estas cosas, Pablo había aprendido a depender de la gracia de Dios como algo suficiente en su vida, en todas y cada una de las que enlistó. Mas sin en cambio tuvo una lucha que lo dobló, pero una lucha que era necesaria en su vida. Porque él mismo había dicho, ¿verdad? No pretendo yo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. O sea, todavía me faltan cosas por aprender. Y de algún modo, el Señor que conoce los corazones sabía lo que Pablo necesitaba para seguirlo manteniendo en sus caminos, a fin de que siguiera siendo un poderoso instrumento en las manos de Dios. Esta lucha que Pablo tuvo y que lo dobló era necesaria en su vida. Ahora, ¿por qué era necesario que pasara el apóstol Pablo por esto? Hablando de aquel aguijón que él menciona en su carne y que le provocaba tanto dolor que lo identificaba como un mensajero de Satanás.
Bueno, ¿por qué era necesario? Porque ese dolor, ese padecimiento que Pablo estaba enfrentando, era un instrumento de Dios para guardar sus caminos, para que Pablo no se desviara, sino que continuara por el camino recto de la palabra de Dios. Él mismo lo dice, para que la abundancia de las revelaciones. Había ido al tercer cielo y había escuchado cosas que no se le permite decir a hombres, cosas extraordinarias que no sabemos hasta que vayamos al cielo. Allá sí se nos va a permitir. Oye, Pablo, ¿y qué era eso que traías ahí? Por lo que se te fue enviado el mensajero Satanás. Bueno, él mismo reconoce y dice, para que no me cayera yo en la locura de sentirse lo que no era. O que otros pusieran la mirada en él y lo tuvieran en un más alto concepto de lo que realmente era, un siervo del Señor. De manera que Dios le manda este dolor, este aguijón. Ahora, esta palabra aguijón nos habla de un sufrimiento fuerte, es como una espina, la palabra es una espina. ¿A cuántos se les ha enterrado una espina en la uña? ¿Sí se les ha enterrado o no? ¿Duele? Llévame, Señor, ya no quiero. Cuando se te entierra, de hecho, es una tortura que utilizan muchos, pues ahora sí que bárbaros, para hacer hablar a otros. Les entierran agujas entre la uña y el dedo. Bueno, eso es lo que significa la palabra aguijón, entre otras cosas. Pero este aguijón era necesario para guardarlo en los caminos del Señor, para que no se desviara y que continuara el camino recto de la palabra del Señor. Pero Pablo, hermanos, porque era tan carne como tú y como yo. Ahora, así va a actuar el Señor en muchas ocasiones con nosotros. Porque son cosas que necesitamos para librarnos de algunos peligros. A veces necesitamos aguijones, aunque digamos que no. Pero Dios, que conoce los corazones, sabe hasta qué punto tú vas a llegar. Y va a utilizar un aguijón como un instrumento para guardar tu vida como cristiano, para guardar tu testimonio, para fortalecer tu fe. La altivez era el peligroso motivo de la religión de Pablo. La altivez era ese peligro que motivó aquel aguijón que le causaba tanto dolor a Pablo. Él dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que no me hiciera pensar que estoy en una posición más alta que los demás apóstoles. Para que no me hiciera pensar que soy el vicario de Cristo, como muchos piensan el día de hoy que son. Me fue dado un aguijón en mi carne, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Este aguijón se cree que era una enfermedad que era sumamente dolorosa. Pero pregunta, hermanos, ¿estaremos nosotros propensos a este tipo de peligro, a la altivez? Nos aprendemos 5 versículos de memoria y ya estamos con el pecho fuera, ¿verdad? Y no queremos hablar otra cosa sino de los versículos que nos sabemos de memoria. Y vamos con el que va llegando, va iniciando y le decimos, ¿qué no has oído en la palabra de Dios? Que dice así, y empiezas a recitar tus versículos de memoria. ¿Acaso no también será la altivez un peligroso motivo para nosotros, de manera que necesitaremos también un aguijón en nuestra vida? Mira, hermano, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios y hay un peligro en tu vida que te va a desviar de sus caminos, no tengas la menor duda que Dios te va a enviar un aguijón. Dios va a permitir en tu vida algo que te mantenga por el camino recto.
de su palabra. Y más si Dios te ha llamado a ocupar un servicio. Por esa causa Dios permite los aguijones en nuestra vida, para que no nos desviemos y terminemos por ofender su nombre. Dios nos guarda de ofender su nombre. Y antes de que apostatemos de la fe, antes de que ofendamos su nombre, Él prepara las circunstancias para que nosotros nos mantengamos humillados como hijos de Dios, para que no ofendamos su nombre, porque ofender su nombre no es bueno para un hijo de Dios, ¿verdad que no? Y Dios nos guarda para que no pase eso. La palabra aguijón, que se traduce aquí en 2 Corintios 12:7, significa un problema que produce sufrimiento. Un problema que produce sufrimiento. ¿Tú has enfrentado problemas que te hacen sufrir? Algunos dijeron, ay, de amor. Pues, mis hermanos, a veces Dios permite esos problemas que causan sufrimiento para mantenerte a ti en el camino, para mantenernos en una relación con Él, para que no ofendamos su nombre. Ha mandado este aguijón, dice este mensajero Satanás, que me abofetee. Y esta palabra abofetear significa golpear con el puño y provocar un daño. A ver, golpear con el puño no. Para ilustrarlo de una mejor manera. ¿A cuántos los han golpeado con un puño? A los que no, pues pídanle a Dios, a lo mejor. Duele, ¿verdad? A mí sí me han golpeado muchas veces con puños y con todo. Con pies, con palos, con botella. Duele. Duele, dice, es algo que duele, que te abofetea y te produce daño. Lleva la connotación de atormentar. Es un dolor que atormenta. Y Pablo dice, es un mensajero de Satanás. Fíjense, quizá Pablo estaba asociando ese dolor, ese tormento con Satanás debido a que podía identificarse con la enfermedad que padecía Job y que le causaba mucho dolor. Porque Pablo sabía que Job había estado enfermo y como lo comenté en unas predicaciones pasadas, algunos consideraban esa enfermedad de Job como la madre de todas las enfermedades. Era una enfermedad demasiado, sumamente dolorosa. Quizá Pablo en ese momento recordó a Job, quien había sido tocado por Satanás y Dios lo había permitido. Y era con un propósito también. Job fue el que dijo, me probará y saldré aprobado, saldré como oro purificado. Y quizá Pablo asocia su enfermedad o su dolor, su problema, su sufrimiento con lo de Job, a causa del dolor que sentía. Pero como sea, era tan hiriente lo que Pablo estaba enfrentando que clamó a Dios no menos de 3 veces para que el Señor se lo quitara. Dice, respecto de lo cual he rogado. Y esta palabra rogar no habla simplemente pedirle y decirle, Señor, ¿me lo quitas? No, era con un deseo profundo, Señor, por lo que más quieras, pasa de mí esta copa. Por lo que más quieras, Señor, quítame este dolor. Y el Señor le dijo, no. Y nuevamente el apóstol Pablo, con un dolor impresionante en su vida, con un tormento en su vida, se presenta delante del Señor y dice, Señor, quizá ahora sí me vas a quitar esto después de todo este tiempo. Por favor, sáname, quítame este sufrimiento, este tormento. Y la respuesta del Señor fue nuevamente no. El apóstol Pablo hace un alto y viene por tercera vez delante del Señor.
quizá pensando que ya había pasado demasiado tiempo con ese dolor, porque a Job solamente fue un tiempo, ¿verdad que sí? Con Job fue un tiempo y después el Señor le restituyó todo. Pablo dijo, a lo mejor yo también. Un tiempo, y llega con el Señor nuevamente y le dice, por favor, Señor, sáname, quítame este dolor, con súplicas, con ruegos. Y el Señor nuevamente le dijo, no. Una persona dijo que cualquier circunstancia que nos guíe a orar es una bendición. Cualquier cosa que te guíe a doblar tu rodilla delante del Señor es una bendición para ti. Es lo que estaba haciendo Pablo. En 3 ocasiones esa enfermedad o ese dolor, ese sufrimiento, lo llevó a postrarse delante de Dios, quizá de una manera tan profunda como no lo había hecho antes. Y Dios, mis hermanos, no quiso. Y esto es algo que nos cuesta trabajo como cristianos aceptar. El no de Dios. Nos cuesta mucho trabajo aceptar cuando Dios nos dice que no. Señor, dame esto. No. Bástate mi gracia. Señor, quítame esto. No. Bástate mi gracia. Y como cristianos pensamos que Dios es como nosotros, un padre chiquión, que de mucho insistir nuestros hijos ya le dicen, ya, váyase para allá, tenga, órale, váyase para allá. Dios no es así. Porque Dios no hace las cosas como nosotros. Nos cuesta en trabajo aceptar el no de Dios. Y esto es a veces porque lo conocemos tan poco que lo humanizamos. Ignoramos que Dios no es como nosotros. Mis hermanos, Dios sabe dar buenas dádivas. Dice la Escritura que toda buena dádiva proviene de Él. Él sabe dar buenas dádivas. Lo bueno Él lo sabe dar. Pero no lo que Él cree que es bueno, sino que Dios siempre está seguro acerca de aquello que es lo mejor para nosotros. Él no dice, es que yo creo que es lo mejor para Memo. No, Él está seguro que es lo mejor para mí. Yo no puedo cuestionarle, Señor, ¿por qué no me lo das? Simplemente porque no es lo mejor. ¿Estás seguro? Siempre estás seguro. Tú le das algo a tus hijos y dices, ay, ¿será que hice bien? ¿Será que esto le va a ser de bendición? ¿Será que el discipliné de la manera correcta? ¿Será que el rehusarle esto le ayudará? Esto somos nosotros. Nosotros necesitamos la guía, la sabiduría de Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo. Él siempre está seguro. Y toda la buena dádiva que te dé es porque está seguro que es lo mejor para ti, sin dudarlo. Y si Él no duda, pues tú tampoco dudes. O como dice por ahí el Salmo 151, tranquilo y Dios nervioso. O si Dios no se pone nervioso, ¿por qué tú sí? Bástate su gracia. Que te baste su gracia. Él siempre está seguro de aquello que es lo mejor para nosotros. Por eso a veces nos dice que no. Quizá si Dios le hubiese quitado ese aguijón a Pablo, Pablo no hubiese llegado a ser el apóstol que fue. O hubiera una mancha tan grande en su testimonio que se hubiera demeritado todo lo que el Señor estaba planeando para Pablo. Casi la mitad del Nuevo Testamento. Su respuesta fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Esa fue la respuesta de Dios. Y Dios nos da la misma respuesta a todos los que clamamos en medio de una necesidad apremiante. Aprende a observar mi gracia en medio de todo. Ahora, esa respuesta de Dios, hermanos, debe de ser suficiente para el cristiano. No debemos esperar algo más de parte de Dios. Pablo no dijo, cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia. Pablo no dijo, sí, Señor, me basta, pero quítamelo. No. La respuesta de Pablo fue, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta respuesta de Dios es la misma que nos da a todos nosotros en cada momento de nuestras vidas, en cada necesidad, en cada dificultad. Bástate mi gracia. Y esa respuesta debe de ser suficiente para nosotros. Ahora, Dios no nos dice que no simplemente porque se emberrinche o porque se esté vengando de ti. Como no fuiste a la iglesia el domingo, ahora no te voy a responder. Como no diste tu diezmo, como ahora no hiciste. Dios no es así, mis hermanos. Esos son berrinches. Y eso no tiene nada que ver con la santidad de nuestro Dios. Tampoco Dios se está vengando. No es una motivación corrupta como la nuestra. Lo que a veces lleva a Dios a decirnos que no en muchas de nuestras circunstancias. Cuando le pedimos que nos saque o que nos provea, que nos quite tal enfermedad o que nos saque de tal situación. No, Él nos dice que no porque nos ama. Porque sabe que aun cuando nos dice que no, Él tiene algo mucho mejor para nosotros en medio de todo ese no. Y eso que es muchísimo mejor es su gracia. Dios le dio algo muchísimo mejor a Pablo, su gracia, a fin de que por medio de su gracia él pudiera soportar y seguir dentro del propósito de Dios, lo cual es muchísimo mejor a descansar de un dolor momentáneo y temporal. Bástate mi gracia, le dijo, y esta palabra bástate nos habla de ser suficiente al grado de tener contentamiento. En otras palabras, si tú aprendes a ver la gracia de Dios en tu vida, a experimentar esa gracia, tú tienes que tener contentamiento. Sin importar los que estés pasando. Aunque el Señor te diga que no. Señor, ¿hasta cuándo? Bástate mi gracia. No preguntes hasta cuándo. Sostente de mi gracia. Porque muchos claman para que el Señor les dé algo o les quite algo. Pero no se dan cuenta que es muchísimo mejor la voluntad de Dios, porque es buena, agradable y perfecta. Es mejor pedir su gracia a pedir que nos quite algo, a pedir que nos saque de tal dolor. A muchos el Señor les concede la petición e inmediatamente se apartan. Sí, de esos abundan, hermano. Quítame esta enfermedad. Dios les sana y se apartan completamente. Ahí está el ejemplo de los 10 leprosos, ¿no? Como estos 10 leprosos clamaban, ten misericordia, hijo de David, ten misericordia de nosotros, Señor. Y ahí bien humilladitos mientras estaban enfermos. Y nomás los sanó el Señor y se fueron. Miren, hermanos, he conocido de gente que asiste a las iglesias nada más porque necesita algo del Señor. Lo tiene y ya no viene.
Y en lugar de pedirle que el Señor les diera algo, les quitara algo, hubieran pedido su gracia para poder soportar y entender que la voluntad de Dios es muchísimo mejor. Muchos son así, simplemente le piden a Dios y le piden a Dios y están tan aferrados que a veces el Señor en su soberanía les concede algo, pero es para su propia perdición. Lo mismo pasó con el pueblo, cuando le pedían carne y le pedían carne y le pedían carne al Señor. Y estaban tan aferrados que Dios les dio carne, pero se intoxicaron con la carne y murieron muchísimos. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Los estaba queriendo guardar. La cuestión está en que Dios no permite nada sin que detrás de ello tenga un propósito. Y quiere que más allá nosotros de depender de lo visible, aprendamos a descansar en su gracia, no en lo que vemos, no en lo que es aparente, sino en el entendimiento y el conocimiento de que como hijos de Dios tenemos su favor. El apóstol Pablo aprendió a depender de la gracia de Dios. Y antes que seguir insistiendo en su petición a Dios, entendió lo que el Señor quería para él en ese momento. Ya dejó de insistir. Cuando el Señor le dijo claramente, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, Pablo dejó de pedir. Ya no insistió. Fíjense, parece ser que Pablo no veía el propósito de Dios desde el principio. Parece ser que Pablo no entendía el propósito de Dios desde el principio porque de otra manera no hubiera orado 3 veces. Fue hasta la tercera vez que oró que Pablo entendió que no le era conveniente quitar aquella espina. Hasta la tercera vez. Yo creo que las oraciones de Pablo después de esto fueron: Señor, si esto es necesario en mi vida, manténlo, no lo quites jamás. No quiero yo apartarme de tu voluntad. ¿Cuántos estarían dispuestos a orar así al Señor? Como aquel hombre que oró: Señor, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. No sea que dándome mucho me ensoberbezca y me aparte de ti. O no sea que si me das poco, vaya, robe y ofenda tu nombre. Mejor manténme del pan diario. Bueno, esa es una oración de una persona que no le interesa otra cosa sino andar en el camino del Señor. En el camino que Dios ha trazado, sabiendo que sin importar lo que tenga o lo que no tenga, tiene su gracia y su gracia es suficiente. Pablo lo entendió. Entendió que no le convenía quitar aquel aguijón. Y más allá de amargarse, dio gracias a Dios porque aún estaba con él. Al final, mis hermanos, lo más importante en la vida del cristiano y del Hijo de Dios, sin importar lo que esté pasando, o por más doloroso, apremiante, caótico que pueda parecer, lo más importante es que sin importar lo que pase, Dios está a nuestro favor. Y eso se llama gracia. La gracia de Dios tiene que ver con su presencia, porque donde está su presencia está su favor. Y su presencia está a través de su Espíritu Santo morando en todos los que son hijos suyos. Y eso es lo más importante, que Dios está a nuestro favor. Esto debe de llevarnos a ver las dificultades como un medio para ir más a Dios, más que como un estorbo a nuestras vidas.
Porque a veces vemos la dificultad como algo que es un estorbo para nosotros, es algo que no viene de Dios, cuando a veces es Dios quien los permite precisamente porque le importas, porque Él está a tu favor. Cuando vemos las dificultades como un medio que nos guía más a Dios, podemos gozarnos en medio de las pruebas. Como decía Santiago, manténganse en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Pero eso no puede pasar si no entendemos que lo más importante es que Dios está a nuestro favor, sin importar lo que pase, y eso debe de ser suficiente. Su gracia es suficiente, porque su gracia nos habla de su presencia en nosotros, y su presencia es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Por tanto, dijo Pablo, de buena gana, es decir, con gozo, me alegraré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, me doy cuenta que entre más débil soy, el Señor más obra en mi vida. Entre más reconozco que le necesito, entre más me humillo, el Señor más me usa. Por eso me gloriaré de buena gana en mis debilidades. Es decir, o en otras palabras, de buena gana, siempre me bastará su gracia. Siempre su gracia será suficiente en mi vida. Muchos creen que depender de la gracia del Señor es quedarnos sin hacer nada y esperar que Dios haga todo. Pero no se refiere a eso, se refiere a que la presencia del Señor, su favor está con nosotros. Y eso debe de ser suficiente. De manera que todo lo que hacemos, está Dios con nosotros. Dios nos está ayudando, nos está capacitando, nos está fortaleciendo, nos está cuidando. Y eso debe de ser suficiente. No hay pensamiento más alejado y destructivo que el pensar que porque Dios está con nosotros no tenemos que hacer nada. No. Hacer de la gracia de Dios algo suficiente en nuestras vidas es aceptar su perfecta voluntad, confiando en que detrás de cada dificultad que Él permite, siempre hay un propósito mayor. Y que por más difícil que sea una situación de asimilar, no estamos solos, sino que está el amor activo de Dios obrando en cada momento de nuestras vidas a nuestro favor. Eso es depender de la gracia del Señor. Que su gracia nos baste. Alguien que no aprende a hacer de la gracia de Dios lo suficiente en su vida, nunca va a poder experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Siempre va a ir en contra de la buena voluntad de Dios. El que no aprende a descansar en la gracia del Señor lo lleva a menospreciar su presencia, lo lleva a menospreciar su soberanía, y no solo eso, nos hace luchar contra Él. El Señor ha determinado algo porque te ama, porque actúa siempre a tu favor, porque su presencia siempre está contigo, pero al no ver esa gracia como algo suficiente, estamos en contra de su voluntad. E ignoramos que siempre Dios nos da su gracia y que esa gracia debe de ser suficiente. Mira, quizá Dios no te sane de una enfermedad, pero va a darte la gracia para soportarla. Te lo aseguro. Y tú en medio de la enfermedad puedes tener gozo porque su presencia está contigo. Porque sabes que como sea que estés pasando, su favor está contigo. Dios siempre estará a tu favor porque eres su hijo y ha derramado su gracia.
Quizá Dios no nos dé abundancia económica, pero su gracia siempre va a estar con nosotros, sosteniéndonos y sustentándonos en cada verdadera necesidad de nuestra vida. Y eso debe de ser suficiente. Tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor cómo la gracia de Dios fue suficiente para sostener a cada uno de esos hombres que aprendieron a depender de esa gracia. Está José, el soñador, este hombre tan impresionante que sin importar lo que estuviera pasando, dice la Escritura, mas el Señor estaba con José. Y si su presencia estaba con él, significa que todo obraba a su favor. Porque el soberano del universo estaba propiciando todo para llevarlo a un fin perfecto, para que se cumpliera su propósito. Lo mismo pasó con Moisés, con Daniel, con el rey David, y todos tuvieron un aguijón en su vida. La gracia, mis hermanos, debe de producir no solamente el que podamos soportar, sino que nos lleva más allá, nos lleva a soportar con gozo. Nos lleva a gozarnos en nuestras debilidades. Eso es lo que hace ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias. Me gozo siempre porque cuando soy débil, entonces entiendo que soy fuerte en Cristo Jesús. ¿Somos capaces de llegar a tal nivel de confianza en Dios? A entender que Dios obra en medio de la debilidad del hombre y perfecciona su poder. Es ahí cuando la gracia de Dios se derrama, cuando aprendemos a humillarnos en reconocimiento de que no podemos solos, que lo necesitamos a Él y que estamos dispuestos a esforzarnos para que sus propósitos se cumplan. Que Dios da gracia solamente cuando estamos dispuestos a humillarnos. Su gracia nos hace ver, hermanos, que no depende de nuestras capacidades. Ninguna circunstancia, ninguna situación depende de qué tan capaz seas. Porque Dios humilla a los soberbios, a los ricos, a los poderosos. Dios los hace morder el polvo. A los que se creen muy capaces, pero exalta a los humildes para manifestar su gracia y su poder a través de ellos. Por tanto, no depende de nuestras capacidades, sino de su presencia en medio de la necesidad. De entender que cuando recibimos su gracia, sin importar lo que enfrentemos, estamos seguros. ¿Cuánto les gusta la sensación de seguridad? Bueno, esa es una sensación que tendríamos que tener todos los días de nuestra vida, porque Dios siempre está con nosotros. Y su gracia nunca falta para los que se acercan a Él con un corazón contrito y humillado. La gracia del Señor, mis hermanos, es todo lo que necesitamos ante cualquier necesidad, ante cualquier circunstancia. Es todo lo que necesitamos. Indudablemente Dios obrará a nuestro favor, aún cuando aquello pareciera que es algo que está en contra de nuestros deseos o nuestros planes, o aun cuando aquello pareciera que es malo para nosotros. Si aprendemos a hacer de su gracia lo suficiente en nuestra vida, ten por seguro que Dios siempre obrará a tu favor. Es esa gracia la que te va a guardar para que tú permanezcas en sus caminos. De manera que necesitamos confiar en que como hijos de Dios, Dios siempre estará
de nuestro lado. Siempre estará de tu lado el Señor. Por más difícil que se ponga la circunstancia, porque eres su hijo y ha derramado su gracia sobre ti. Amén. Pónganse de pie. Su gracia es suficiente. No necesitamos nada más. Su gracia provee, su gracia sustenta, su gracia fortalece, su gracia consuela. Porque su gracia nos habla de su presencia. Su gracia nos habla del favor de Dios para con aquellos que son suyos. De manera que si tú estás seguro que le perteneces al Señor, aprende a vivir en su gracia. No confíes en lo que tú puedas hacer o puedas dejar de hacer. No confíes en lo que tú puedes ver, en lo aparente. Nosotros vamos mucho más allá de lo que vemos. Lo único que tenemos que aprender en nuestra vida como cristianos es a depender de su gracia. Entender que su gracia es suficiente en todas las cosas de nuestra vida y que es esa gracia la que nos va a llevar y nos va a perfeccionar hasta el fin. Aprende a depender de su gracia. Hacer de la gracia de Dios algo suficiente en nuestras vidas es aceptar su voluntad, confiando que detrás de cada dificultad que Él permite, siempre habrá un propósito mayor. Y que por más difícil que sea una situación de asimilar, nunca vas a estar solo, nunca vas a estar sola, sino que siempre estará Dios, siempre estará el amor activo de Dios obrando en cada momento de tu vida a tu favor. ¿Puedes confiar en eso? Cierra tus ojos. ¿Qué tanto has aprendido a confiar en la gracia del Señor? De manera que su gracia ha sido suficiente para que dejes de pedir, para que dejes de quejarte, para que dejes el descontento, la amargura, el desánimo, el enojo, la ira y cualquier otra cosa. Su gracia es suficiente, aún en medio del dolor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Porque tu gracia ha sido derramada sobre todos nosotros por Jesucristo. Y de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Gracias, amado Dios. Gracias por tu infinito amor que actúa siempre a favor nuestro. Gracias, amado Dios, porque ahora entendemos y creemos que jamás estaremos solos. Tú siempre estás a nuestro favor para conducirnos por ese camino recto, por ese camino de vida.
angosto y esa puerta estrecha, para que al final podamos ver tu rostro resplandeciente y escuchar tus palabras que nos dicen: buen siervo fiel. Para que nos sea abierta aquella puerta y podamos entrar a tu reino. Es tu gracia la que nos sostiene. Gracias, Señor. Queremos acercarnos en esta noche a ti, confiados, no por lo que somos, sino por tu gracia, por tu favor inmerecido. Gracias, amado Dios. Gracias. Toma nuestra vida en tus manos. Gracias, Señor mío y Dios mío. Recibe toda gloria, Señor Jesús. Tu trono de gracia, me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción escucho decir dulcemente: Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Vamos a decirle: tu gracia me basta. Dile: Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, toda ayuda para bien. Yo descanso en ti. gracias, Señor Jesús, porque tu gracia nos basta, tu favor, tu presencia nos basta. No necesitamos nada más y hoy lo declaramos desde lo más profundo de nuestro corazón y queremos que tu Espíritu Santo nos recuerde estas palabras el día de la angustia, cuando aquellas circunstancias quieran doblar nuestro ánimo, nuestra fe, que podamos recordar que tú estás presente en nosotros, que tú obras a nuestro favor. Y decirte, Señor, cuán agradecidos estamos
por haber puesto tu mirada en nosotros. Porque no mereciendo nada, tú nos diste todo. ¿Cómo no hemos de confiar en ti? Gracias, Padre mío. Gracias, amado Dios. Ponemos nuestro corazón, nuestras fuerzas delante de ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, nunca nos olvidemos de estas palabras. Amén. Su gracia debe de ser suficiente. Dios siempre estará contigo. Nunca lo dudes. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión el domingo. Recuerde que es a las 9 de la mañana. ¿Salen? Que pase buenas noches. Señor los guarde, los lleve con bien a sus hogares y confirme durante estos días su palabra en nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.